Bueno, a continuación vamos a ver ahora los valores máximos y mínimos para derivadas parciales. Supongamos que las segundas derivadas parciales de f son continuas en AB y que AB es un punto crítico de f. Además, CAD igual a la fórmula esta que está aquí, que se la voy a resaltar en azul. Entonces, si D, bueno, aquí pueden ocurrir tres casos. Si D es mayor que 0 y la segunda derivada parcial de x respecto a x es mayor que 0 en ese punto crítico, entonces se dice que es un mínimo local. Si D es mayor que 0 y esa segunda derivada parcial de x respecto a x es menor que 0, entonces es un máximo local. Pero si D es menor que 0, entonces f de AB no es ni un máximo ni es un punto mínimo local, entonces se llama punto silla. Ahora preguntarán, pero si D es igual a 0, bueno, si D es igual a 0, pues no hay ni máximo ni mínimo, no es ni punto silla, no es nada. Listo. Entonces vamos a analizar eso mediante el siguiente ejemplo. Ya tenemos los puntos críticos aprovechando esa función del ejemplo pasado. Tenemos el punto crítico 0, 0, menos 1 y 1, 1. Entonces vamos para encontrar o para saber si esos puntos críticos son máximos o son mínimos o son puntos silla. Lo que debemos hacer es primero encontrar la derivada parcial de x con respecto a x y la derivada parcial de y con respecto a y. Eso lo vamos a hacer a continuación. La derivada parcial de f respecto a x, o lo puedes denotar así, o se puede denotar así. Y eso da 4x a la 3 menos 4y. Y si yo quiero calcular, o como a mí me piden calcular esa derivada parcial de x, pero respecto a x, entonces me quedaría 12x a la 2. Listo. Entonces ahora me piden la otra, la derivada parcial de f respecto a y, y me quedaría 4y a la 3 menos 4x. Y también me piden que calcule la derivada parcial de f con respecto a y de y eso me quedaría 12y a la 2. Ahora, ¿qué otra cosa me pide? Bueno, miren, analicen lo que estamos haciendo. Ya calculamos esto, ya calculamos esto. Me falta la de x respecto a x. Eso la aprovecho. Esa la aprovecho de aquí. O sea, calculo la de x, pero la derivo respecto a y. Y eso, si ustedes se pueden dar cuenta, eso da menos 4. Listo. Pero, ojo, vamos a trasladar un poco hacia acá. Ojo, me pide, vamos a hacer uso del primer punto crítico que es 0,0. Me piden de que esto que está aquí lo evalúen 0, 0. Entonces, f de x en el punto crítico 0, 0 es igual a 0. F de y en el punto crítico 0, 0 también da 0. Y aquí f de xy en el punto crítico 0, 0, aquí sí da menos 4. Listo, entonces ya tenemos, da 0, 0 y menos 4. Entonces, ¿quién vendría siendo D? D es igual, f de xy en el punto 0, 0 es 0, multiplicado por el f de y en el punto 0, 0 es 0, menos f de xy, que da menos 4, y esto lo elevo al cuadrado, entonces esto me da menos 16. ¿Y menos 16 cómo es? Menor que 0. Listo. Como menos 16 es menor que 0, entonces ese punto crítico 0, 0 es lo que nosotros conocemos como sería que no es ni máximo ni mínimo, entonces esto sería un punto silla. Este que está aquí sería punto silla. Ahora vamos con el menos 1, 1. Menos 1, menos 1, perdón. Con el menos 1, menos 1,
Aprovechamos estas derivadas parciales que tenemos aquí ya hechas. Solamente voy a borrar aquí. Aquí. Entonces lo voy a evaluar. Bueno, voy a borrar aquí. Y aquí. Entonces me quedaría, jóvenes, en menos 1, menos 1. Entonces me quedaría simplemente 12. En menos 1, menos 1 también me da 12. Y en menos 1, o sea, f de xy menos 1 sería simplemente menos 4. Entonces ya teniendo esos valores voy a encontrar D. Entonces sería D vale xx, perdón, xx menos 1, eso da 12. 12 por 12 menos 4 a la 2. Y eso me da 12 por 12, 1,44 menos 16. Y eso da como resultado 1,28. Pero 1,28 es mayor que 0. Ahora me dice, bueno, puede ser la A o puede ser la B. ¿Por qué? Porque D es mayor que 0. Vamos a ver, f de xx ¿es mayor o es menor que 0? F de xx, aquí está, en ese punto crítico es mayor que 0. Bueno, entonces ahí en ese punto hay un mínimo local. Entonces, en este punto crítico hay un mínimo local. Bueno, análogamente se puede hacer en el siguiente punto crítico y ustedes lo pueden hacer. ¿Listo? Eso es todo. Muchas gracias.